Listo, vamos a continuar con el análisis del doctor Augusto Tandazo. Ustedes comprenderán, eh, al, no sé, desde un tiempo acá, justo estamos conversando extra micrófonos, ¿qué será? Que siempre se nos andan costando las transmisiones y en este caso pues hemos sentido ahorita el corte que fue abrupto, pero vamos a continuar porque todavía hay cosas por tratar. Y estábamos hablando del tema del aromo, de la refinería, que la nueva empresa, la que gane en este caso esta licitación que ya está convocada y que posiblemente el día 20, no, posiblemente ya está, que el día 20 va a entregarse esta refinería y también la de Esmeraldas, la que supuestamente iba a explotar. Pero claro, esa es la campaña, como usted bien dice, la campaña para bajar el precio posiblemente y venderla más barata, ¿no? Entonces, doctor, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más es lo que quieren ver? Porque no solamente las refinerías, no solamente CNT, y el Banco del Pacífico, mientras estábamos en el paro, ya estaba privatizando, no, o sea, ya estaba vendiéndose. Se estaba vendiendo, pero no solo eso, pues ya emitieron el decreto liquidando la Cementera Nacional. Y también Fabreg. Entonces comenzó la feria regalona. Ya. Y entonces vendrán las hidroeléctricas, por eso hablan de sopladora, y vendrá Sacha, la joya de la corona, el campo más productivo. Hoy produce 84,000 barriles diarios. Eso lo quieren entregar al sector privado. Pero, nacional. Doctor, ahí había ya una alianza público-privada, por ejemplo, y era una empresa productiva, pero también tenía participación Petroamazonas, pues. Petroamazonas siempre ha estado allí. Hubo una alianza no digamos público-privada, porque fue una empresa de economía mixta, Río Napo, sí, con PDVSA. Pero luego Petroamazonas recuperó el campo y lo maneja con una eficiencia increíble. Pero justo al mejor campo, al mejor manejado, al que genera 900 millones de dólares anuales, Sacha, a ese lo quieren entregar a cambio de unas moneditas. Eso le llama la monetización, que está de moda esa palabrita, monetización. Y posiblemente están ocupando esa palabra para decir que no están violando la Constitución, porque dice privatizar, ¿no? A ver, en derecho público solamente se hace lo que está escrito. En derecho privado se hace todo menos lo que está prohibido. Entonces, ¿dónde está? Muéstreme la Constitución y cualquier tipo de norma jurídica, ley de cualquier tipo, que hable de la monetización de activos. No hay en ningún lado. Son inventos del Ministerio de Finanzas para confundir. Es un poco decir, vamos a recibir un anticipo de una renta exigua, pero vamos a entregar la carne. Nos vamos a deshacer de los activos. Vamos a cambiar activos con plata de bolsillo. Pero plata activos ya no los recuperamos. Pero plata para qué, doctor, si no hay nada, pues no hay una obra, no hay nada. Es que es un gobierno inútil. A ver, esto lo atamos con lo de acá. Ya. Dato del diario La Hora de este lunes. ¿De este jueves o lunes? Jueves. Más deuda en Proforma 2020. O sea, cuando fue la Proforma al Congreso, a la Asamblea Nacional, dentro de la Proforma se prevé 12,000 millones de dólares de contratar en deuda para el próximo año. O sea, 1,000 millones mensuales. O sea, si el Ecuador no entiende y los ecuatorianos no entienden de que esto, como se dice, tanto ve el cántaro al agua que al fin se rompe, que nos estamos endeudando mucho más allá de nuestros límites y que un día de esos colapsa la dolarización, colapsa la economía, colapsa todo. Y después tenemos que estar sufriendo y llorando y comiendo de la basura como en Argentina o como hoy lo están lamentando en Chile. Entonces, más deuda para el 2020. Y nos dijo el presidente Moreno en su campaña que iba a sustituir la deuda cara con deuda barata. Sustituir, reemplazar, no sumar. Y ahora es más deuda. Eso está en los periódicos o no los leen. Pero en el tema del Aromo, regresando un poquito al tema. En el Aromo se construyó los campamentos, que están botados prácticamente. Las vías de acceso, que la maleza la están comenzando a quererse consumir. La zona que se aplanó, que ha servido para que las avionetas con narcotráfico aterricen allí.
El acueducto La Esperanza, que el 35% de esa agua está siendo robada por manavitas, por gente que está afincada en los alrededores. Y lo más importante, se compraron los licenciamientos, licencias, patentes, estudios, a 4 empresas internacionales de primer nivel. Primer nivel. No cualquiera, no cualquiera. No. Y alguien puede anotar y ver en el internet quiénes son. UOP Process. Repito, UOP Process. Foster Wheeler, segunda empresa. El grupo Lendl de Alemania. Y la empresa Accent de Francia. Y se gastaron solo en eso 400 millones. Están erogados. Más lo que se gastó en las obras tempranas, que se llama, que dicen que hubo un sobreprecio. Pongámosle que hubo un sobreprecio. Yo no lo estoy aseverando ni lo estoy negando. Digamos que hubo un sobreprecio del 10%. Pero quiten el sobreprecio, ahí hay más de $1.000 millones invertidos. Y entonces venga una empresa de afuera a hacer la refinería donde le da la gana, y en los terrenos del Aromo hagamos una ciudad alimentaria, que es lo que planteó el gobierno, una ciudad alimentaria para cultivar hortalizas, legumbres y frutas, sobre una inversión de más de $1.000 millones. ¿Qué? ¿Nos podemos dar el lujo de botar la plata y declarar pérdida de esa inversión? Ese es el gobierno que tenemos. Y si alguien piensa, entonces estamos conspirando. Estamos atentando contra el orden constituido. Le estamos diciendo que son ya 2 años, 6 meses de gobierno y no pegan una. Lo único que han inaugurado son los años lectivos de los 2 años anteriores. No inauguran nada, no hay obras en construcción. Y todos son blobs y blobs. ¿Dónde está el tren playero? Entonces, ese es el tema. Es un manejo totalmente ineficiente de la economía. ¿Y cómo lo resuelven al problema? Con circo. Porque sí hemos tenido... A ver, los romanos inventaron esto de pan y circo. Decían al pueblo hay que tenerlo contento, para que no moleste. No esté pensando en sustituir al César, ni sustituir a los cónsules, ni cambiar el sistema de gobierno. Entonces hay que darle 2 cosas, pan y circo. Aquí circo ha habido en exceso, porque lo que ha estado faltando últimamente es pan. Hay 5 millones de subempleados y desempleados. Y entonces, ¿qué queremos? Seguimos con el circo. Ya está presa Paola Pavón. O sea, es ridículo. Ayer le apresaron a Virgilio Hernández. Ayer a Virgilio Hernández. O sea, los grandes conspiradores. Pero si la conspiración vino del paquetazo. El paquetazo es el que genera esto. La causa es el paquetazo. El efecto es la reacción popular. ¿Acaso no hay gritos? Por ejemplo, que la gente quería que se caiga el gobierno. Generalmente en las protestas es el típico grito. Cuando era presidente Febres Cordero, ¿qué gritaban? Abajo León. Fuera León, fuera. Cuando estaba Borja, recordarán el levantamiento indígena, fuera Borja, fuera. Cuando fue Abdalá, fuera Bucarán, fuera. Cuando fue Lucio, fuera Lucio, fuera. Pero estaban conspirando y en la rebelión, y metan los presos, no. Pero acá le dan el carácter, y captemos los teléfonos a ver con quién conversaban y cómo tramaron la rebelión. Pero, doctor, o sea, la rebelión estaba al margen del decreto y del paquetazo. Pero muchos de los que hoy hablan de esa conspiración y todo lo demás, eran los primeros que estaban, por ejemplo, en el gobierno de Lucio. El canciller actual era uno de los que estaba pidiendo la salida de Lucio Gutiérrez. Claro, salía a protestar con César Montúfar en las calles. Claro, porque eran de participación ciudadana, ¿no es cierto? También con Norman Wright. Claro. Eran lo que los llamó Lucio los forajidos. ¿Y qué querían que se produzca? La caída del gobierno. ¿Qué obtuvieron? Que caiga el gobierno. Por lo tanto, fueron golpistas. El señor canciller actual ha estado un día preso por todo lo que él participó en la caída del gobierno de Lucio. No. Y entonces ahora es el ensañamiento. A ver cómo le convencen al pueblo de que no era pues el decreto 883, ni el paquetazo, ni las medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. No, es que se movieron en esa estrategia regional para desestabilizar a los gobiernos democráticos. No dicten medidas antipopulares y van a tener una larga vida y creen condiciones de bienestar, hasta les va a agradecer el país. Pero ese no es el tema. Pero el tema no termina allí. Miren cómo los medios mienten. Otra vez volvemos con los medios. 26 de octubre del 2019, diario El Comercio.
que dice, evaluación de los jueces de la Corte Nacional. Ajá. Miren cómo titulan. Entonces, este es un mensaje subliminal. Tú que lo lees, ecuatoriano, te convences de que teníamos unos jueces de adefesio. Evaluación. Desnudó las debilidades de la Corte. Entonces, la gente dice, oye, pero ¿quiénes eran estos de la Corte? Si con esta evaluación no han pasado de la evaluación. Pero viene el tema. ¿Podían realizar la evaluación? No. ¿No? ¿Por qué razón? Porque el artículo 182 de la Constitución de la República dice cómo se sustituirán los jueces de la Corte Nacional. ¿Cómo se producirá la sustitución de los jueces? Y dice, la Corte Nacional de Justicia estará integrada por jueces y jueces en el número 21 y serán designados por un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada 3 años, o sea, 7 cada 3 años. Y van quedando 14, luego se van los otros 7 y van quedando otros 14 y así. Ese era el sistema. Que puede haberse dado el caso de una denuncia contra un juez y se aplica el sistema disciplinario que contempla el Código Orgánico de la Función Judicial, sí, pero provocar una evaluación masiva de los jueces y por la vía de evaluar las sentencias, el objetivo era otro, era evaluar a todos los 36 y comerse a la mayoría. Por eso el titular de los medios es 24 de 36 jueces no pasaron la evaluación. Con correcto, ¿qué quieren? Tomarse la Corte Nacional en su totalidad. Pero viene el tema, ¿qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? Dice en el artículo 254, en ningún caso es todos los casos. O sea, mejor dicho, en ningún caso quiere decir que no cabe ningún caso que pueda ser utilizado para esto. El Consejo de la Judicatura, que es el que evaluó, ni siquiera directa, sino indirectamente, se considerará jerárquicamente superior, ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces. No puede considerarse superior. Pero viene otro artículo del Código Orgánico Funcional, el 255. Llega más allá. Si tuviéramos Asamblea Nacional, desde luego que no tenemos. Son gente adscrita al Palacio de Gobierno. Dice el 255. Los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causas. O sea, pueden ser enjuiciados incluso. Uno dice, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. Cuando se ponen a revisar las sentencias, ¿no es eso una intromisión en la independencia de los jueces? Por supuesto. Pero el 264 incluso del Código Orgánico nos habla de que el Pleno, cuando de ser el caso, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dice, podrá nombrar y evaluar a los jueces. El Pleno. Pero ¿quién hizo la evaluación? No fue el Pleno. No, pues un grupo una comisión que la crearon con los mismos sapos de siempre. Los mismos que aparecen, que representan a una palabrita que ayer, ahora nomás les decía en otro medio de comunicación, la academia. O sea, ponen palabras rebuscadas para que nos asustemos y pensemos que han venido alienígenas con una mentalidad. Sócrates y Platón son pero amebas para la sabiduría que tienen. La academia. Universidades y escuelas politécnicas, punto. La academia es para un poco dar la imagen de que tienen el conocimiento absoluto. Entonces, es una evaluación que además la dirigió el doctor Ramírez, que cuando uno analiza su currículum, no creo que tenga un currículum mejor que cualquiera de los jueces de la Corte Nacional que fueron evaluados. Pero el objetivo, ¿cuál era? Cerrar el cerco. Ya tienen Contraloría, ya tienen Fiscalía, ya tienen Consejo de la Judicatura, ya tienen Corte Constitucional, ya tienen superintendencias. Ahora, ya con esta evaluación sacan 24 de 36 jueces, entre jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y con eso van a tener la Corte Nacional de Justicia. Porque los únicos que pasaron la evaluación son los que han portado bien en todo lo que les ha tocado tocar. Los que han hecho los deberes. Los que han hecho bien los deberes. Entonces, esto tienes que ver tu pueblo ecuatoriano y no pedir que nadie te resuelva los problemas. Porque es el problema, que queremos comprar una entrada como cuando se entra al estadio de fútbol,
y ver desde la tribuna o desde el palco los toros de lejos o desde la plaza de toros, ver los toros de lejos. Si no te involucras como ciudadano, tratas de inmiscuirte en los problemas, estudiarlos, compartirlos, analizarlos y ejercer ciudadanía. ¿Ejercer ciudadanía qué es? Entender al país, cómo se maneja, cuál es la trama de intereses de todo tipo, mediáticos, de los medios de comunicación, económicos, sociales, internacionales, para poder entender qué es lo que está atrás de todo esto. Entonces ahí sí vamos a poder tener gente que sea más confiable en una elección, en una decisión, en una protesta, en lo que quieran hacer. Porque van a saber qué es lo que quieren y no dejarse manipular. Entonces, hacia ello debemos tratar de converger para que la gente tenga un mejor conocimiento, un cabal conocimiento, no solamente del presente, sino del ayer, del de dónde venimos, importantísimo, para podernos proyectar en el presente y hacia el futuro. Porque si no, estamos construyendo prácticamente sobre un pantano. Cuando se construye una casa hay que hacerlo sobre una roca, para que cuando venga la primera ventisca o el primer vendaval, esa casa se mantenga firme. Ese es el tema que lo hemos analizado en este día. Doctor, no puedo dejarle ir sin analizar un tema que justamente en redes se ha tratado, porque escandalosamente asoma una publicidad de una obra de teatro sobre un tema judicializado, que es el famoso cuaderno de la señora Pamela Martínez. Pero lo que inquieta la que hagan una obra de teatro sobre un tema que se está dilucidando en la Corte. Y el otro tema es que está auspiciado por CNT y la Contraloría General del Estado. ¿Puede la Contraloría auspiciar una obra de teatro sobre un tema que se está judicializando en este momento? Imposible. Dice incluso la Constitución que las instituciones del Estado tienen que someterse al ámbito de su competencia. Entonces, ¿cuál es el ámbito de competencia de la Contraloría? El control es un juez de cuentas respecto del uso de los recursos públicos. Punto. Lo que está fuera de eso, está fuera de su ámbito de acción y debe ser glosado. Si ellos financiaron eso tienen que cobrarle al Contralor General del Estado. Ellos no pueden hacer eso. Bueno, el que firmó el contrato, que es el hermano del señor presidente, ¿no? Entonces, peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Entonces, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto. Pero además, yo quiero contar una anécdota, ya que usted me da la oportunidad. Serán hace unos 4 años que manejé un tema penal en la Corte Nacional de Justicia. Un tema penal. En un recurso de casación. Y ese recurso de casación, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia concluyó, porque yo ponía dentro de los argumentos que no se había tomado en cuenta un testimonio de una persona que presenció un hecho, y se tomaba en cuenta los testimonios de alguien que no presenció un hecho, lo cual es absurdo. O sea, por todo lado de vista era absurdo. Entonces, me refería a una sentencia que vino desde Cuenca, dictada por la Corte, por el juez de Cuenca y ratificada por la Corte Provincial de Cuenca, donde decían, pero es que ese testimonio lo da esta señora, decía, luego de 3 años de que pasó esto, y en 3 años la gente ya se olvida de esas cosas. Entonces, usted con su pregunta me hizo acordar de este incidente, de esta defensa que hice ante la Corte Nacional de Justicia de una casación penal. Y entonces me pongo a pensar, ¿y acaso Pamela Martínez no se acordó con el cuaderno a los como, ¿cuántos años? 4 o 5 años. Claro, algo así. 5 años se acordó hasta con centavos de cuánto había entregado para la campaña del 2013. O sea, la Corte Nacional diciendo una persona en 3 años ya se olvida. Y por acá, dele nomás, que todo es la memoria de la señora Martínez, que además ya salió en libertad. Ya salió en libertad ayer, ¿no? Con el grillete puesto en el pie, en la pierna. Entonces, así se maneja la justicia. Pero hay otro temita también que es de Ripley. En el proceso de producción de una refinería, hay determinados productos que son antecesores de lo que luego se produce. Y entre ellos es la gasolina blanca. La gasolina blanca no se comercializa. Es posible que alguien se robe unos barriles, unos galones, pero mínimos.
Pero eso no se comercializa en una estación de servicio, eso no se vende, porque la gasolina blanca no sirve para otros, para motivos de combustión del transporte, no sirve, ni para la combustión de motores. La gasolina blanca sirve como precursor para la producción de cocaína. Es uno de los precursores, no es el único. Entonces, querernos decir en estos días que prácticamente todo el combustible que por eso subían los precios era por el contrabando y también por el narcotráfico, por la gasolina blanca. ¿Y dónde se expende la gasolina blanca? O sea, ya rayan en cuestión, son ya aberrantes y quedan mal con ese tipo de aseveraciones. El tema es que quieren cumplir con dos cosas. Con el Fondo Monetario que los presiona para que liberen absolutamente el mercado. Y dos, que fruto de esa liberación entreguen a una empresa privada extranjera, entreguen la nueva refinería y la refinería actual, con lo cual no nos salvaremos de la elevación de los precios de los combustibles. Pero aquí quiero hacer notar finalmente esto. Cuando se pone a flotar los precios de los combustibles, no es que ya ahí se quedará el precio. Voy a poner un ejemplo con el decreto 883. La super estaba más o menos en $3, la extra y el eco país en 2.40 y el diésel en 2.30. Pero ese no es el precio definitivo, porque dependiendo del precio del petróleo de cada mes, se cambia el precio en el siguiente mes. Caer más bajo el petróleo va a ser bastante difícil, pero subir, totalmente probable, tanto que en el 2008 tuvimos precios del petróleo internacional en $147, y en el 2013 el precio del petróleo internacional llegó a $115, $120. Entonces la pregunta al ciudadano que me está escuchando: si mañana, fruto de estos grandes desmadres que pasan en el Medio Oriente, que lo mataron al líder religioso de uno de estos países, que pasa lo de aquí, que el tema de Yemen con Arabia Saudita, se dispara el precio del petróleo, por ejemplo, al del 2013, 110, 120, pues tú, ecuatoriano, no te admirarás que de un mes a otro vais a cargar gasolina a $6 el galón de extra. Para que no digas después que no se te dijo. Porque siempre después dicen, no nos explicaron. Están indexando, dejando flotar los precios con esta entrega de las refinerías. Será la refinería la que imponga los precios a precios internacionales. Entonces, esto no dice ni pío la CONAIE. Creo que ni se han enterado. Ni pío la CONAIE. El señor Mesías Tatamuez está en otro patín. Él está buscando ver cómo se saca de este problema, y de la noche a la mañana comenzó a hacer muchos por el foro. No habla. Entonces, con ese tipo de liderazgo, ¿a dónde vas a ir tu pueblo ecuatoriano? Por eso es necesario que aprendas a desarrollar tus propias fuerzas, tus propias fortalezas, tus propios recursos para poder entender lo que pasa en la sociedad, para poder captar lo que pasa en la sociedad. Tarea, ¿qué pasa en Chile? En Chile la gente se alocó nomás y de la noche a la mañana dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a oponer a Piñera. Se cansaron del modelo neoliberal, del que recién lo están haciendo aterrizar acá. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Que hagamos crisis para recién decir nos rompieron la vida. Porque estos procesos acaban con la vida económica y social de varias generaciones. Por ejemplo, Chile hoy, en el 2019, se está quejando de 30 años de un maltrato económico fuerte a las clases populares, de una aparente bonanza. Porque aquí viene un tema que hay que explicarlo por si alguien me salga con un domingo 7. La macroeconomía es una de las ramas de la economía que se presta para las mentiras. Voy a poner un ejemplo. De 10 personas, una gana $1,000 y las 9 ganan $100. En total, entre todas, ganan $1,900. Según la macroeconomía, todos ganan $190 cada uno. Entonces eso, ha mejorado el crecimiento del PIB, pero ha habido una desproporción, la brecha se ha estirado entre las clases pudientes más ricas, que cada vez son más ricas, y el pueblo cada vez más pobre. El Producto Interno Bruto está por sobre eso. Y ahí está la desigualdad social. Ahí está la desigualdad social. Entonces, sí, es que Chile tuvo una bonanza, pero una bonanza aparente. Aparente, porque fueron las clases económicas las que realmente se nutrieron de estos 30 o más años de neoliberalismo. Y ahora ya hicieron crisis. Y por eso el pueblo de Chile ya no acepta diálogos.
Allá no hay, los mapuches están peleando junto al pueblo y no se están prestando para decir, a ver, yo aparte del pueblo chileno, me voy a reunir aparte con el señor Piñera para ver qué hacemos. Los mapuches no. Los mapuches están con el pueblo chileno. Acá no. Acá rompieron la unidad del pueblo. Y esto tienes que valorarlo. Esto no es un ataque a los indígenas. Es un ataque a una dirigencia que es diferente. A una dirigencia que no sabe conducir los verdaderos intereses de esa gente. Gente pauperizada, como es pauperizada la gente de las grandes ciudades. Gente que vive en pobreza como es la gente de las grandes ciudades. Y eso es lo que hay que resolver, las inequidades. Pero no desde el punto de vista étnico. Porque lo racial tiene dos vías. Cuando hay una afirmación racial desde el un lado, hay una negación hacia el otro lado. Y también desde el otro lado, es como las veredas. ¿Dónde queda la vereda de enfrente allá? ¿Y cómo de allá me dicen que es esta? Entonces el que se afirma dentro de su etnia está de alguna manera siendo racista con los mestizos que somos nosotros. Porque aquí no hay blancos. Aquí no hay blancos. Si hay uno que otro libanés avispado por ahí que siempre han estado peleando la presidencia. Por eso tuvimos a Magua de presidente, Nebot Saadi que quiere ser presidente, Dají que no llegó a ser presidente, pero llegó a ser vicepresidente. Libaneses sí hemos tenido, pero con un origen que no es ecuatoriano. Ahora el vicepresidente actual tiene origen libanés, su madre es libanesa. Pero afirmémonos como país mestizo, proyectémonos como lo hace México, por ejemplo. México festeja el 15 de septiembre de cada año la independencia y la creación del Estado mexicano. Y no está ese día hablando de los mixtecas, de los chichimecas, de los aztecas, ni poniéndose plumas en la cabeza. Salen a hablar en castellano, a cantar su música y a festejar la creación del Estado de la República Mexicana. El mestizaje los unió. Acá no, acá queremos regresar un poco 500, 600, 700 años atrás. Eso no se puede hacer, hay que mirar para adelante y hay que reconciliarse. Hay que reconciliarse con todas las etnias, con todas las razas. No mirarnos como enemigos, sino como compañeros de un camino a crear una sociedad más justa. Pero no desde el aislamiento, como ellos llaman desde lo plurinacional, yo me aíslo, para obtener más ventajas que los otros no tienen y tratar de apropiarme de los recursos naturales. Porque eso es romper con la estructura del Estado unitario, que es uno solo el Ecuador. El Ecuador tiene un solo territorio, el territorio ecuatoriano, y una sola bandera. Por eso yo en las redes sociales últimamente no dejo de poner, aunque sea en una esquinita, la bandera del Ecuador, que es una forma de decir, somos ecuatorianos. A mí no me vengan con la bandera del Tahuantinsuyo. Es la bandera del Cusco, y aquí el Cusco no tiene nada que hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por su análisis. Gracias por todas las dudas que nos ha despejado. Y bueno, pues le esperamos la próxima semana, doctor, veamos, ojalá la Asamblea tome seriedad en el asunto del debate de esta ley de crecimiento y podamos conversar la próxima semana sobre ese tema. Ojalá, aunque las dudas siempre son una constante en el Ecuador. Así es. Las leyes, las más importantes, se editan en el Ecuador desde hace mucho tiempo, no me refiero a este gobierno, a muchos de los gobiernos. Generalmente, mientras más importantes son, más entran por el Ministerio de la Ley, o sea, sin debate. Y eso es lo que posiblemente porque pase. Lo primero que se boicotea es que haya debate. Entonces sale el texto como lo mandó el Ejecutivo. Así es, doctor. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Gracias a las personas que igual continuaron en la segunda transmisión. Y nos queda más.